Hola, buenos días, bienvenidos a la clase de Ciencias 1 Biología. Su profesora Katia González Hernández les da la más cordial bienvenida. Bueno, esta secuencia lleva como título Sexualidad y Anticoncepción. El aprendizaje esperado es el siguiente. Dice así: compara la eficacia de los diferentes métodos anticonceptivos en la perspectiva de evitar el embarazo en la adolescencia y prevenir ITS, incluidos VPH y VIH. Bueno, como el primer tema, vamos a ver discusiones del embarazo en la adolescencia. Pues sabemos que mientras somos o son adolescentes aún y quedan en mayor riesgo de morir las mujeres embarazadas con su bebé. Además que muchas veces abandonan sus estudios y tienen que incorporarse a trabajos que son mal pagados, obviamente por no estar capacitados y carecer de experiencia. En ocasiones las familias asumen el cuidado y la crianza del bebé y pues con ello se incrementa el gasto familiar y repercute mucho en la calidad de vida de todos los miembros de la familia. Entonces esas son algunas de las repercusiones que tiene el embarazo en la adolescencia. Hablamos también de las implicaciones del embarazo precoz. ¿Qué es precoz? Bueno, se le llama precoz o es decir, que no tenga la madurez emocional para afrontar esta nueva responsabilidad de ser madres en la etapa adolescente. Debe considerarse que el infante o el bebé también tiene derecho a desarrollarse en un ambiente de recursos, con todos los requerimientos que pues por derecho le corresponden. En México está prohibido dar trabajo a menores de 14 años, a menos que hayan cumplido la educación básica, pero pues si es un embarazo precoz, obviamente no terminan sus estudios y por consecuencia, pues no hay un ingreso económico que pueda amparar a las familias. Hay pocos empleos, poco sueldo, entonces casi imposible mantener al nuevo bebé. Reproducción humana y la anticoncepción. Bueno, sabemos que cuando llegamos a la etapa de la pubertad, entre los 11 y 13 años, comienzan a verse más los caracteres sexuales secundarios y esto involucra la maduración de las células sexuales, tanto en hombres como mujeres. Sabemos que las células sexuales en los hombres son los espermatozoides y en las mujeres son los óvulos. Entonces, al ya tener esta edad, esta maduración, pues la reproducción puede ser capaz de realizarse por cualquiera de los dos individuos. Llegamos a esta etapa de maduración, pues viene con ello la menstruación. ¿Qué es la menstruación? Bueno, pues muchas veces la conocemos por el sangrado que viene aproximadamente cada 28 días. Todo esto tiene un ciclo mensual. Nosotros es importante que llevemos un calendario de acuerdo a nuestro periodo. ¿Para qué? Para llevar un video, para tener un control y pues así cualquier cosa, pues llevar el registro. La menstruación se refleja con un sangrado, por lo regular es el desprendimiento del endometrio. El endometrio es esta capa que cubre al llegar todo el periodo del ciclo ovárico. El endometrio es la parte que se desprende y que el flujo sale por la vagina. Hay que utilizar las toallas sanitarias. Chicas, recuerden que tenemos que ser o tenemos que tener muy en cuenta este hábito de higiene para tener una buena limpieza, un buen tirar bien nuestra toalla sanitaria al tener o hacer del baño o limpiarnos o bañarnos o tener más bien estos hábitos de limpieza muy marcados porque es muy importante y es un reflejo de la persona que somos. Entonces, esto sí es muy importante y que lo sepan y claro que lo lleven a cabo. Así como está la maduración en las mujeres, también tenemos los hombres, que en este caso pues con las primeras eyaculaciones, que esto es la expulsión del semen. El semen es el líquido que contiene los espermatozoides. Entonces, cuando ya existe una maduración también se producen las primeras eyaculaciones. Recuerden que para que la fecundación ocurra, el hombre debe eyacular, es decir, expulsar el semen a través de la vagina, pero nos menciona que incluso puede haber embarazos sin una eyaculación y por de esto, cuando el pene líquido seminal
que es el pre antes de la eyaculación, de contener espermatozoides. Entonces, si hay contacto con las estructuras que rodean y protegen la vagina, entonces una fecundación y obviamente quedar embarazada la chica. La fecundación como tal es la fusión de los gametos masculino y femenino. Los gametos masculinos o las células sexuales femeninas son los espermatozoides y las masculinas son los óvulos. Entonces, al unirse un óvulo con un espermatozoide, este es un óvulo y estos son espermatozoides, al tener esta unión, pues se produce la fecundación. Pero ¿cómo se puede evitar la fecundación? Por los diferentes métodos anticonceptivos que vamos a ver a continuación. Los métodos anticonceptivos son un conjunto de mecanismos diseñados para prevenir embarazos en una población con vida sexual activa, permanente, esporádica o en riesgo de iniciarla. Aparte, los métodos anticonceptivos sirven para combatir algunas infecciones de transmisión sexual y también no todos son para lo mismo. Por lo regular, el enfoque principal o el objetivo principal de los métodos anticonceptivos es prevenir embarazos, ¿vale? Entonces, los métodos anticonceptivos pueden ser permanentes y temporales. En los permanentes tenemos a la vasectomía y la salpingoclasia. ¿Qué quiere decir por permanentes? Que ya no se puede dar vuelta atrás. Y en los temporales quiere decir que los puedo utilizar y dejar de utilizar y ya podemos quedar embarazadas. En los orales se dividen en químicos, mecánicos y temporales que vamos a ver a continuación. Primero hablaremos de los permanentes. Nos dice que son llamados también quirúrgicos, ya que se realiza una intervención y es de manera definitiva. En esto se encuentra la salpingoclasia, que consiste en cortar o ligar las trompas, impedir el paso de los espermatozoides al óvulo e inhibir la fecundación. En este caso, pues aquí tenemos la salpingoclasia o ligadura de trompa. Se hace un ligero corte, puede ser cerclaje, una ligadura y cauterización, para impedir que el espermatozoide avance y encuentre al óvulo. Entonces, es el caso de las mujeres, la salpingoclasia. Y la vasectomía es la ligadura de los conductos de que se encuentra en los chicos, en los hombres, que es como consecuencia, en poco tiempo el semen que pasa, pues ya no contendría los espermatozoides. Entonces, estos son conceptivos que, como se corta, necesitan una operación, una intervención quirúrgica y pues ya. Químicos. Bueno, en los químicos tenemos que se utilizan sustancias químicas, como su nombre lo menciona, que entre ellos pueden estar hormonas, que ovulación y con ello la fecundación. Entonces, al tener esto ya impide que se realice la fecundación. Incluso los métodos químicos ayudan a regular a veces el ciclo menstrual y disminuyen los dolores menstruales. Es importante que sepamos que deben de estar prescritos por un médico. ¿Por qué? Porque además de valorar el estado de salud y el anticonceptivo que más conviene a la paciente o el paciente, pues le darán indicaciones precisas de uso. En este caso, por lo regular, todos los métodos anticonceptivos, la mayoría de estos, los utilizamos nosotras las mujeres. Dentro de los métodos químicos tenemos los espermicidas, antes se utiliza en el vaso, la píldora, pueden ser una inyección, parches menstruales, y hay de métodos anticonceptivos que tienen hormonas que impiden que se realice la fecundación. Incluso está que es la píldora del día siguiente o de emergencia. Se conoce así porque todavía se puede utilizar hasta 72 horas después de haber tenido relaciones sexuales sin protección y todavía es efectivo para impedir un embarazo no deseado. Es importante que sepamos que esta píldora no se puede estar utilizando consecutivamente. Siempre tiene que ser en un caso ya, como su nombre lo menciona, de emergencia para que se pueda realizar, porque de lo contrario sabemos que puede haber repercusiones. Bueno, tenemos los métodos mecánicos o de barrera. ¿Por qué? Porque impiden el embarazo por medio de un objeto, algo que obstaculiza ahí para que no se lleve a cabo la fecundación. Dice que entre ellos tenemos el DIU, que es este que vemos aquí, el cual es un objeto de plástico cubierto con cobre que un médico coloca en el útero. También ya impide el proceso de fecundación.
Y estos que son más comunes, el condón masculino y el condón femenino, también son de barrera, entonces impiden que los espermatozoides penetren o ingresen a la vagina y se provoque o se produzca la fecundación. Tenemos el método natural, que se basa en la suspensión de las relaciones sexuales. Obviamente, si no tenemos relaciones sexuales, no puede existir un riesgo de quedar embarazada. O en todo caso, no tener relaciones sexuales durante los días fértiles. No necesita ningún objeto o sustancia para utilizarse. Estos métodos es necesario llevar un registro preciso del ciclo menstrual, y también es muy efectivo para las chicas que son muy precisas en su menstruación, porque las que son irregulares, que a veces un mes, si es a los 28 días y el siguiente mes tarda más, entonces ahí no se puede llevar este método anticonceptivo, aparte que no es muy seguro. El método consiste en tener relaciones sexuales durante los días fértiles del periodo menstrual. Solamente pueden tener poca en estos días donde no es un periodo fértil para crear o quedar embarazadas. Y aquí tenemos una tablita de los porcentajes de eficacia de algunos métodos anticonceptivos temporales. Están los químicos, están los de barrera, los naturales, como el método del ritmo, rompido, que es retirarse antes de que exista una eyaculación, pero recuerden que ese tampoco es tan seguro, porque aunque no exista una eyaculación, algún espermatozoide pues puede quedar embarazada la chica. Entonces aquí tenemos y podemos ver que la mayoría está entre el 90% o 99% de efectividad, pero no todos cumplen con esto. Por ejemplo, las jaleas o la píldora de emergencia, un 75% de probabilidad. Entonces, podemos ser parte del porcentaje restante y quedar embarazados. Entonces, no siempre lo tenemos que dejar todo en manos de los métodos antiguos. Se cuenta, todos son para prevenir embarazos, pero solamente los condones previenen infecciones de transmisión sexual, que son las que vamos a ver más adelante. Aquí viene prevención para conservar la salud sexual. El aprendizaje esperado es el mismo. Aquí que una infección de transmisión sexual muy conocida es el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Este virus pues se puede contagiar por medio de vía sanguínea, de alguna jeringa contaminada, alguna cortada o algo que tenga que ver con la vía sanguínea. También de madre a madre, a hijo, perdón, se puede transmitir este virus, y por medio de el contacto sexual. Entonces, hay una diferencia entre el VIH y el SIDA. El virus podemos tenerlo ahí sin que se manifieste la enfermedad como tal o el síndrome. Ya cuando tenemos todos los síntomas, que puede ser pérdida de peso, deficiencia en el sistema nervioso y todo lo que conlleva esa enfermedad, pues ya se convierte en el SIDA. Podemos ser portadores de VIH, pero no manifestar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que sería el SIDA. El virus del papiloma humano, bueno, se manifiesta en forma de verrugas en los genitales, tanto de hombres como en mujeres, pero es más común en las mujeres. Por aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces es muy importante que para conocer si tenemos probabilidades o tenemos este virus del papiloma humano, realizarnos las mujeres periódicamente el Papa Nicolau. Esto es para saber si existe el virus en nuestro organismo. Aquí tenemos algunas infecciones de transmisión infecciones de transmisión sexual muy comunes, pueden ser bacterias como la gonorrea, sífilis, o causadas por un virus como el herpes, HVPH, y por hongos como la candidiasis, entre otros. Y la mejor forma de tener relaciones sexuales es prevenir, protegerse siempre con algún condón, algún método anticonceptivo, y evitar estas infecciones de transmisión sexual teniendo las medidas necesarias, practicar la abstinencia, el sexo seguro, tener solamente una pareja sexual.
Por mi parte sería todo y muchas gracias.